Ahí dice. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Esta es la presentación del libro El país indiviso, poblamiento, conflicto por la tierra y mestizajes en los llanos de La Rioja durante la colonia, escrito por Roxana Boixadós y Judith Faberman. Contamos con la presencia de una de las dos autoras, es un libro editado por Prometeo. Y voy a presentar muy mínimamente a las autoras para después darle la palabra a Judith. Bueno, Roxana Boixadós es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y profesora titular en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Quilmes. Forma parte del Instituto de Ciencias Antropológicas y se ha especializado en antropología histórica, orientando sus investigaciones a estudiar la formación de la sociedad indígena hispano-criolla bajo el dominio colonial en La Rioja, dando cuenta de distintas dimensiones, como pueden ser los procesos de mestizaje, parentesco, familia, resistencias y rebeliones, las transformaciones en los pueblos de indios y la estructura agraria. Judith Faberman, por otra parte, es doctora en Historia por la Universidad de San Marino, investigadora del CONICET y también profesora titular en la UBA y en la Universidad Nacional de Quilmes, y se ha especializado en Historia colonial, abordando distintas dimensiones de la sociedad campesina en la gobernación del Tucumán, sobre todo problematizando la estructura agraria, migraciones, relaciones de parentesco, pueblos de indios, mestizaje, así como también cuestiones más vinculadas con la historia cultural como la hechicería y la magia. Sobre todo se ha dedicado a Santiago del Estero y a La Rioja, y es la autora del libro, entre otros, Las Salamancas de Lorenza, Magia, Hechicería y Curandurismo en el Tucumán Colonial. Bueno, Judith, antes que nada, bienvenida y muchas gracias por estar acá y prestarte a esta presentación. Así que te damos la bienvenida, te agradecemos mucho y cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Gracias a vos por la invitación. Saludo especialmente a mi estudiante Lucas Sotelo, que vi que entró a esta sala, y también a Franco, adscrito de nuestra cátedra. Bueno, entonces, esta es una presentación muy informal de un libro que en realidad para mí ya tiene muchos años, del que me he despedido hace un buen rato. Tuvo un proceso de escritura muy largo hasta que se publicó, vino la pandemia, tuvimos la pandemia en el medio, pasaron un montón de cosas. Pero bueno, es un libro que escribí con mucho cariño y que escribí con una colega que es prácticamente una hermana y por eso fue muy grato el proceso de escritura. Yo organicé esta exposición a partir del título y del subtítulo del libro. Después, en todo caso, si salen otros temas, los iremos desgranando. Entonces, como no hubo forma de que yo pudiera compartir la pantalla, me voy a valer de la colaboración de Bárbara para que pase a la diapositiva siguiente y vamos a ir hablando del título de este libro. Dale. Ahí voy. Ahí. Bueno, antes de hablar del título de este libro, 2 diapositivas antes. Primero, un mapa como para que vean de qué región estamos hablando cuando hablamos de los llanos. Este mapa es un pedacito del mapa de Martín de Mussy, se acordarán, el cartógrafo de la Confederación Argentina. Es un pedacito del mapa de La Rioja y a mí me gusta mucho porque se ven con mucha claridad las 3 costas de los llanos. Es decir, los piedemontes de estas cadenas, no de montañas, de estas cadenas de sierras muy bajitas, de menos de 100 metros de altura, gracias a las cuales podemos tener oasis con un poco más de humedad. Entonces, de alguna manera, muy gráficamente en este mapa, puede verse cuál es la zona efectivamente habitada para el periodo que trabajamos con Roxana, y por mucho tiempo más. Aparentemente, recién hacia 1850 es posible, gracias a la cava de pozos y otras tecnologías, expandirse hacia zonas más secas. En la época en la que estamos trabajando nosotros, el poblamiento solo era posible en los oasis de pedemontanos. Y ahí se ven muy bien esas 3 costas, la costa alta, la costa del medio y la costa baja,
Ese entonces va a ser nuestro escenario. Ahora, este escenario tiene relevancia si lo pensamos en un espacio económico más amplio, y dale a la otra diapositiva, Bárbara. ¿Qué pueden ver aquí? ¿Todavía no? Pasá la diapo. No. Ahí está, perdón. Ahí vamos, ahí está. Acá se ve un poco mejor. Está los llanos y hay otras zonas aledañas que formaban parte de una zona de cría muy vasta que a fines del siglo XVIII va a ascender y va a hacer que las tierras de estos oasis, que hasta fines del siglo XVIII estaban débilmente pobladas, empiecen a resultar apetecibles. Entonces, desde 1780, lo que vamos a tener es que empieza a despegar una zona que hasta el momento había sido marginal. Con esto lo que quiero decir es que hasta fines del siglo XVIII los llanos tenían una población de menos de 1.700 almas y esa población se dedicaba a criar ganado que apenas se abastecía las necesidades de la ciudad de La Rioja, que era una ciudad ya de por sí muy pequeña. En cambio, a partir de fines del siglo XVIII, gracias a la conexión con los mercados trasandinos, los llanos se va a convertir en una zona mucho más dinámica. Si ustedes se acuerdan del capítulo maravilloso, el primer capítulo de Revolución y Guerra, cuando Alperín hace toda la descripción de las distintas jurisdicciones del interior y de las economías del interior, habla de los llanos como la zona del futuro, como la zona que se contrapone al oeste riojano, que es una zona de economía más tradicional, basada en la viña y demás. En los llanos, en cambio, lo que tenemos es una zona de cría con mucho futuro. Y efectivamente, ese futuro es un futuro que implica cosas muy buenas para unos pocos y cosas muy malas para muchos. Si la situación les resulta familiar, es mera coincidencia. Pasá a la otra diapositiva. Entonces, ahora sí, les explico un poco el título de este libro. Pasá a la otra diapositiva. Ahí va, ahí está. En principio, buscando un título para un libro, encontramos este de El país indiviso. Reconozco que antes de este título, antes de este libro, yo escribí un artículo que se llamaba El país indiviso. Pero me gustó, me pareció un título apropiado para el libro también. El país indiviso, esta expresión está tomada de Sarmiento, de la biografía del Chacho que escribe Domingo Faustino Sarmiento. Y dice lo que ustedes pueden ver. Estas numerosas poblaciones desparramadas a ambas orillas a lo largo del río fueron desalojadas por los conquistadores para hacer de las tierras de labor estancias y propiedad de algún capitán, acaso de apellido Tello, pues a los Tellos pertenece hoy aquel país indiviso y semillero de pleitos. Siempre nos preguntamos si efectivamente Sarmiento estaba diciendo lo que a nosotras nos hubiera gustado que dijera. O sea, si se estaba refiriendo a lo que nosotras entendemos como país indiviso, a los campos comuneros de los que en breve voy a hablar. No es seguro. Lo que sí es seguro es que Sarmiento está hablando de un tipo de configuración agraria y que es un tipo de configuración que se aplica para esta zona de los oasis cuyanos. Yo le pregunté en mi duda, le llevé mi duda a un profesor muy erudito que probablemente ustedes hayan leído, que es Jorge Myers, y Jorge Myers me dijo, yo no te lo puedo asegurar, pero es probable. ¿Por qué no? Entonces, tomamos de Sarmiento aquella cita, el país indiviso. Pasá diapositiva. Ahí voy, perdón. Ahí está. Bien. Y le damos nuestra acepción. Cuando hablamos de país indiviso, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando en una estructura agraria muy particular, que hoy sabemos no es privativa de los llanos de La Rioja, sino que existe en muchas zonas del interior argentino,
que sigue existiendo en muchas zonas del interior argentino, y en particular en la zona que yo conozco mucho mejor que esta, por cierto, que es Santiago del Estero. El plano que tienen ahí, que tienen en esa imagen, está tomado de un informe del Centro Federal de Inversiones de 1964. En 1964 eran campos comuneros el 50% de los campos de la zona de los Llanos de La Rioja. Y, por supuesto, hoy siguen subsistiendo, no solo en los Llanos de La Rioja, sino también en otras zonas. Debo decir que sobre los campos comunes, en las fuentes que nosotras trabajamos, no hay demasiada información. Lo que podemos afirmar con certeza es que estos campos comunes son, en primer lugar, propiedades indivisas. En general, surgen de una merced de tierras que no pasa por un proceso de sucesión, de división entre los herederos. Probablemente todos ustedes sepan que el sistema de herencia española era un sistema de división igualitaria que no excluía a las mujeres. Bueno, aquí no se dividían estas tierras, por lo cual era muy común, y especialmente en el periodo en el que nosotras estamos trabajando, que estos campos comuneros fueran también comunidades de parentesco. Por supuesto, también entraban personajes externos. ¿De qué manera lo hacían? No es del todo claro cómo lo hacían en la colonia. Posteriormente, a principios del siglo XIX, lo hacen comprando derechos y acciones, derechos de usufructo, pero en ningún momento están partiendo. Y hay recursos que se utilizan de manera colectiva, que se utilizan en común. Básicamente, el monte, y no sé si en La Rioja, pero sí en Santiago, el agua. Esos son los recursos que se comparten. Estos campos comuneros, estas estructuras, sostenemos nosotras, son funcionales a estas condiciones ambientales sumamente áridas de poblamiento en oasis, y lo que el caso de los llanos permite observar, y en buena medida el objeto del libro es eso, es ver cuál es la génesis de estos campos comunes. De hecho, nosotras tenemos una hipótesis muy fuerte sobre el particular, y es que en el caso de los Llanos de La Rioja, estos campos comunes están surgiendo de un proceso de poblamiento acelerado que se choca con un techo ambiental que está ahí nomás, vistas las condiciones ambientales de la zona. Es también una forma funcional a la actividad económica más importante, que es la cría de ganado. Bien, entonces, el país indiviso, por esta razón. Pasa la diapositiva. Pero tiene un subtítulo este libro, ¿no es cierto? Y en ese subtítulo se habla del poblamiento. La primera referencia también va a ser a la imagen. Esa imagen que tienen ustedes ahí es la primera página de un censo de población. Del censo de población de 1795 que levantó un cura, un párroco, un ilustrado, muy obsesivo, que se llamaba don Sebastián Cándido de Sotomayor. Ya voy a hablarles de qué tipo de información trae ese censo. Lo que me gustaría empezar a decirles es que cuando con Roxana empezamos a trabajar sobre este censo, la idea era muy diferente de la que luego surgió. Nuestra idea inicial era trabajar sobre los mestizajes. ¿Por qué? Porque estábamos las dos involucradas en un proyecto sobre los mestizajes en el noroeste argentino en la época colonial, y porque el archivo de Santiago del Estero estaba cerrado y yo no podía trabajar con fuentes santiagueñas, y ella tenía a mano estas fotocopias de este censo con las que no sabía qué hacer y que incluían categorías socioétnicas. Tenía este censo y tenía otro censo que era de 1767. Y en cuanto empezamos a trabajar sobre eso, nos dimos cuenta de que para llegar a los mestizajes, antes teníamos que saber un montón de otras cosas. Y entonces se impuso el tema del poblamiento y del anterior
despoblamiento de la región. Entonces, así fue que nuestra primera publicación fue sobre el despoblamiento y el poblamiento de los llanos. ¿A qué me refiero con despoblamiento? Bueno, entendemos que esta zona era una zona que antes de la conquista estaba débilmente poblada. Pero además, la gente que vivía en esa zona tiene la desgracia de vivir en una zona que era un poco tierra de todos y de nadie. Recuerden que La Rioja se funda tardíamente. Recuerden que al principio Córdoba pretende hacerse de los grupos indígenas de esta zona de La Rioja para encomendarlos en sus vecinos. Bueno, la cuestión es que se convierte en una zona de verdaderas razzias. Y por eso es que antes del poblamiento va a haber un proceso de despoblamiento que por supuesto no podemos mensurar, pero que sin duda existe y que tiene que ver con esta distribución de encomiendas y esta puja entre distintas jurisdicciones por hacerse de las poblaciones indígenas de esa zona. Ahora bien, el núcleo de nuestro libro en realidad no está puesto en este periodo, el periodo del contacto, tampoco en la colonia inicial, entre otras cosas porque no encontramos fuentes sobre esto. En La Rioja no hay un buen archivo, sino que el poblamiento que nos interesa es el poblamiento tardío y es lo que nos permite ver la comparación entre los 3 censos que tenemos para la época colonial tardía. Esos 3 censos son uno de 1767, uno de 1778, del que solamente tenemos un resumen, muy conocido, es el censo que usa todo el mundo cuando tiene que trabajar sobre Tucumán, y este censo maravilloso de 1795. ¿Qué es lo que vemos nosotras comparando las cifras? Y lo que vemos es que en 30 años la población se duplica. Mientras en 1767 y 1778 no hay grandes cambios, en 1795 la población se duplica y además vemos señales de que está empezando a expulsar gente. Por ejemplo, tenemos relaciones de masculinidad negativas, lo cual estaría mostrando justamente esto. Entonces, esa población se duplica y en estas condiciones ambientales tan limitadas implica una saturación de las aguadas hacia fines del siglo XVIII. Por otro lado, hablamos de poblamiento y tenemos que pensar en quiénes son los actores de ese poblamiento. Y el caso de los llanos es particularmente interesante, porque entre los actores de ese poblamiento, además de tener a personajes importantes de la élite riojana, tenemos, y esto es lo que más me interesa, un poblamiento pionero de soldados. Esto es algo muy extraño. Están llegando a los llanos de La Rioja y están pidiendo mercedes de tierra personajes de condición muy humilde. Algunos de ellos se sabe que son mestizos, de otros se dice que son indios que están viniendo de pueblos de indios. Bueno, la cuestión es que tenemos como esta doble corriente, que está implicando algunos tipos bastante fuertes, tampoco fuertísimos, porque los fuertísimos en realidad quieren las encomiendas en otras zonas, con más población indígena, con más potencialidad, Famatina, por ejemplo, ¿sí? Arauco. Pero tenemos entonces, además de estos señores, a estos soldados, a estos personajes de extracción bastante humilde. Estos personajes de extracción bastante humilde, ¿cuándo están llegando? Bueno, cuando nadie quiere ir a los llanos, claramente. Es decir, están llegando 1720, 1730. En general son tipos que participaron
como hueste en las entradas al Chaco y que les piden a sus oficiales, a ver, haceme la gamba, a ver si puedo conseguir unas tierras en algún lado. Y bueno, de esa manera es que consiguen que se les adjudiquen mercedes en lugares bastante espantosos, donde ellos van a tener que construir, porque verdaderamente es construir sus estancias. Ahora bien, desde la segunda mitad del siglo XVIII las cosas empiezan a cambiar, y especialmente en la medida en que nos acercamos a finales del siglo XVIII, porque lo que tenemos para entonces es que estas tierras empiezan a volver apetecibles. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando este poblamiento? Nos está mostrando que está llegando gente, y está llegando gente de manera muy acelerada, en muy poco tiempo, que esta gente se está instalando de distintas maneras, alguna en condición de agregada, yo voy a explicar lo que es esto, como puede, que otras están exigiendo mercedes o están diciendo, ojo que estas tierras están vacías cuando en realidad no lo están. Bueno, todo esto deja señales. Y esas señales son las que se pueden advertir en el censo de 1795. ¿En qué consisten estas señales? Consisten, por un lado, en la complejización de las estructuras familiares. En 1767 teníamos un predominio de estructuras de tipo nuclear. Bueno, en 1795 van a ser cada vez más importantes las estructuras complejas. Y esta complejidad deviene en buena medida de acoger agregados. ¿Cuántos son los agregados? Es decir, dependientes que no tienen acceso directo a la tierra en los llanos en 1795, el 25%. Esto es muchísimo. O sea, yo he trabajado con otros censos coloniales y tardocoloniales y nunca he encontrado porcentajes tan altos de agregados declarados. Por eso es que hablamos de abigarramiento. En la medida en que no hay posibilidades de expandirse hacia otras aguadas, porque estas están saturadas, las estructuras familiares se abigarran. Estamos mostrando una situación bastante maltusiana, por llamarla de alguna manera. Entonces, poblamiento es el telón de fondo de todo lo que vamos a ver, y por eso es que está en el título del libro. Pasá a la diapositiva. Bueno, a ver, me parece que el conflicto por la tierra de alguna manera es un final anunciado de esto que les estoy comentando, ¿no es cierto? Tenemos oasis, poca tierra disponible para ser ocupada, mucha gente que está llegando, aspirantes que vienen desde otras jurisdicciones y que ahora sí son señores interesados en acceder a esas tierras y que están haciendo denuncias diciendo, aquí no vive nadie. Bueno, de alguna manera, esta conflictividad por tierras, en este ambiente con estas características y en presencia de un poblamiento tan veloz, era un final anunciado. Y de hecho, hay un estallido de pleitos por tierras, especialmente hacia fines del siglo XVIII. Entonces, si a principios del siglo XVIII lo que tenemos es que en el archivo se encuentran una buena cantidad de mercedes de tierra, de concesiones de tierras, dadas incluso a personajes muy humildes, hacia fines del siglo XVIII lo que vamos a tener son pleitos por tierras. Y estos pleitos por tierras van a atacar muy especialmente a los pioneros que habían llegado en el inicio de este proceso. Nosotras creemos que estos campos comunes, de alguna manera, son la forma que adquiere este abigarramiento y que en algunos casos permite superar de manera bastante exitosa este proceso de conflictividad.
La imagen que tienen ahí, y que es la imagen de la tapa del libro, es una imagen que reproduce uno de los pleitos que nosotras analizamos con mayor detalle, que es el pleito de Tuani, al que llamamos el megapleito, porque son 10 procesos que se suman, en el que un personaje bastante detestable, que es un señor que se llama Josep Mercado, que es un tipo de La Rioja, es un tipo del segundo anillo, digamos, de la élite de La Rioja, empieza a reclamar tierras que dicen que dice él que le pertenecen, porque formaban parte de una merced que habían tenido cajoneada durante años en su familia, que era la merced de Nacate. Esa merced, que no tenía límites porque era una merced muy temprana, incluía las tierras de estos otros adjudicatarios de mercedes que habían llegado más tarde. Entonces se enciende un gran conflicto que de alguna manera prefigura los conflictos de las montoneras, de los cuales les voy a hablar después. Pero lo voy a hacer en el epílogo de esta presentación. Pasa la diapositiva, Bárbara. Entonces, expliqué poblamiento, conflictos por la tierra, me quedan los mestizajes. La imagen que tienen ahí es la imagen de la única serie de cuadros de casta que se conocen para el Perú. Obviamente para el Río de la Plata no hay ninguna. Es un mestizo. Supongo que todos saben más o menos qué eran estos cuadros de casta. Eran estas representaciones de una familia en la que marido y mujer pertenecían a castas diferentes y el hijo que es el resultado de la mezcla de esos dos. En este caso es español e india, hace mestizo. ¿Qué es lo que pasa con los mestizajes? Que, como les dije, habíamos pensado primero como un punto de partida y terminó siendo un punto de llegada. ¿Por qué nos interesaban a Roxana y a mí los mestizajes y particularmente a mí que venía trabajando con padrones de población? A mí me interesaban los mestizajes porque había leído muchos trabajos de demografía histórica que me producían una gran insatisfacción en la medida en que hacían una lectura muy ingenua de las categorías que aparecían en las fuentes, en los censos. Entonces, cuando veían que aparecía mulato, lo tomaban al pie de la letra, mulato. Y es más, decían, un mulato se casa con una india, producen un sambo, perdón, y también hablaban de exogamia, por ejemplo. Bueno, entonces, de alguna manera, la idea era desandar ese camino y pensar esas categorías socioétnicas que traen las fuentes como socioétnicas, justamente, como categorías sociales, mucho más que étnicas. Como les dije, nosotras trabajamos fundamentalmente, de alguna manera la columna vertebral de este libro son estos dos censos, el de 1767 y el de 1795. Bueno, el de 1767 también incluía categorías socioétnicas, aunque no clasificaba a toda la población el censista. De muchos individuos no decía nada. ¿Qué era lo que nos marcaba este censo de 1767? Bueno, este censista, que, atención, no era de la zona, era un cordobés, que se llamaba Aigorri de la Fuente, tenía familiares riojanos, pero él mismo no era de los llanos, clasificó a la población que clasificó en un 80%, clasificó al 80% de la gente que clasificó en una cantidad de españoles, ahora no me acuerdo cuántos eran,
e indios. No me acuerdo cuántos de cada grupo. No importa. Lo que me interesa marcar es que en esos dos contenedores, el tipo alojó a toda la población que clasificó. Él prácticamente no vio ni mestizos, ni pardos, ni mulatos. No vio nada de eso. ¿Mm? Y esa clasificación, ¿qué es? Es en definitiva la clasificación de las dos repúblicas. ¿Mm? Nos está mostrando que este censista, incluso tan tarde como en 1767, sigue muy adherido a ese imaginario de las dos repúblicas. Y metió a toda la gente que clasificó ahí. ¿Por qué no clasificó a otra gente? Es la gran pregunta. ¿Los veía a todos por default españoles? ¿No sabía qué era lo que eran? No lo sabemos. En todo caso, lo que cuenta es que tomó esos dos contenedores y metió a todos los clasificables en ellos dos. En 1795, don Cándido hace otra cosa. ¿Qué es lo que está haciendo don Cándido? Bueno, don Cándido está clasificando siguiendo un modelo que podríamos decir en principio es más sensible a los mestizajes. Es decir, está armando categorías intermedias. Entonces, ¿cuáles serían las categorías fundamentales? Bueno, un 40% siguen siendo españoles para él. Es mucha gente que es vista como española. Se entiende. ¿Por qué? Bueno, porque es una zona de frontera, pero también es una zona de frontera que está dejando de ser una zona de frontera. Y esto es lo que nos permite explicar los cambios de categoría ocupacional de personas que habían sido clasificadas de una manera en 1767 y que son clasificadas de otra manera por don Cándido en el 95. Él está viendo mestizos también. Pero el dato más interesante es la cantidad de mulatos o en general de mestizos entendidos como afromestizos e indio-mestizos que está viendo, este 31 más 16, y el pequeño porcentaje de indios que está viendo. Entonces, ¿qué era? ¿Qué conclusiones sacar de esto? Cambia la diapositiva, Bárbara. ¿Qué conclusiones sacar de esto? Bueno, lo primero, que cuando trabajamos sobre categorías socioétnicas no tenemos que tomar literalmente lo que las fuentes están diciendo. Esto está implicando una lectura de los mestizajes. Y en el caso de los Llanos de La Rioja, hacer esa lectura, para mí era particularmente interesante porque en los Llanos de La Rioja faltan dos elementos que permiten desambiguar, no sé si existe la palabra, restarle ambigüedad a las clasificaciones. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, la esclavitud. Cuando una persona es esclava, no tiene ninguna importancia que sea roja, amarilla, azul o verde. Es esclava. Punto. Ahí no hay ambigüedad jurídica, ¿no es cierto? Pero en los Llanos de La Rioja, muy poca gente es clasificada como esclava. ¿Por qué? Porque es una zona relativamente pobre. Todo La Rioja lo es, aunque crezca económicamente, especialmente a fines de la colonia, bueno, hay poca capacidad para adquirir esclavos. El otro elemento que tiene un estatus jurídico relativamente claro es el de indio de pueblo de indios, el de indio tributario. Bueno, resulta que en los Llanos de La Rioja, los pueblos de indios que había en 1767 estaban muriendo. Y en 1795, había 3 en 1767. En 1795 hay uno solo, que es Olta. Y en Olta era más la población de agregados al pueblo de indios que la de indios tributarios. Por lo tanto, no tenemos estos dos elementos jurídicos que nos permiten restarle ambigüedad a las categorías clasificatorias. Entonces, nuevamente,
cómo leer esas etiquetas. Primero, justamente como etiquetas. Como etiquetas, que en el caso de un censo de población son etiquetas puestas desde arriba, a partir de la subjetividad de quien clasifica. Ojo, esta persona que está clasificando es un clasificador experto, porque es el cura párroco. Entonces, y es un cura párroco que está un montón de tiempo en los llanos, que conoce a las familias y demás. Cierto es que el tipo tenía auxiliares y demás, pero bueno, es él el que está clasificando, y está poniendo una etiqueta. Ahora, ¿podemos decir que solamente cuando se clasifica desde arriba se pone una etiqueta? No, no solamente. También las personas clasificadas podían hacer un uso estratégico de esa etiqueta. Y eso lo vemos cuando trabajamos sobre otras fuentes. Con Roxana dimos unos cuantos ejemplos de personas que aparecen con una clasificación en el censo de 1767, con una clasificación diferente que en general clasifica hacia abajo en 1795, porque don Cándido tenía un lápiz rojo, y con otra clasificación cuando es el sujeto el que quiere reclamar algo y se autoclasifica. Entonces, son etiquetas, y son etiquetas que los sujetos subalternos pueden además utilizar de manera estratégica. Segunda cuestión, las categorías socioétnicas son categorías relacionales y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Yo les cuento siempre a mis estudiantes que en realidad esto a mí me quedó clarísimo cuando leí una novela de Philip Roth que se llama La Mancha Humana, que es la historia de un personaje que es un mulato claro, que vive en un barrio negro, que tiene a su familia, que es una familia negra, que está relativamente bien, la madre enfermera, el padre ferroviario, y que este personaje, por una cuestión de azar, completamente azarosa, empieza a moverse en el mundo judío. Porque participa en unos campeonatos de boxeo y empieza a moverse en ese mundo judío, y ocurría que cuando él empieza sus estudios universitarios en una universidad negra, lo tratan como un negro, pero cuando el tipo se mueve en el mundo judío, se casa con una judía, tiene un hijo que es judío ortodoxo, obviamente él no dice nada de sus orígenes, es visto como un judío. Bueno, de alguna manera, don Cándido también hace esto. Entonces, lo que nos encontramos son con verdaderas islas socioétnicas. Entonces, también hay que pensarlas en ese sentido, en este sentido relacional, como decía. En tercer lugar, yo decía que antes de meternos con los mestizajes tuvimos que meternos con el poblamiento. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto que está haciendo don Cándido de descalificar, de bajar la categoría socioétnica de algunos individuos, tiene que ver con ese poblamiento, con que el tipo está viendo cómo el poblamiento de su curato crece de manera muy acelerada y es una forma de ponerle orden, un orden más conservador a eso que él está viendo. Por eso es que está viendo menos españoles y más mestizos. Finalmente no, porque me quedé, finalmente, son un reflejo de los nuevos tiempos también. Entonces, si en 1767 podemos hablar de un modelo de dos repúblicas, bueno, acá podemos hablar de algo que se parece más al modelo de castas, al modelo que se grafica en el cuadro que vimos en la diapositiva anterior, y que obviamente es para el Perú. Pasá de diapositiva. Bueno, terminando. Como ustedes saben, la historia colonial ha perdido bastante de su sex appeal. No era así cuando yo era estudiante. Y con Roxana, uno de nuestros
elementos de marketing era, estudiamos la zona de las Montoneras, estudiamos la zona del Chacho Peñalosa. La verdad es que cuando nosotras empezamos a escribir este libro, no nos interesaba, no había ninguna proyección hacia el siglo XIX en lo que estábamos haciendo. Porque en realidad tampoco nos proponíamos escribir un libro, nos proponíamos escribir un artículo y después, bueno, terminamos embarcándonos en una aventura larguísima. En un comentario que se va a publicar ahora en el boletín del Ravignani que hizo Diego Escolar, dice que es un libro disfrazado de historia colonial. No, en realidad no es un libro disfrazado de historia colonial. Pero ocurrió eso. Y en la medida en que el libro se fue construyendo, y bueno, sí, empezamos a hacer cada vez más guiños hacia el siglo XIX, empezamos a dialogar cada vez más con un libro fundamental, que es Los hijos de Facundo, de Ariel de la Fuente. Ahí está. Y de alguna manera empezamos a ver cómo este escenario tardocolonial que nosotros estamos viendo está prefigurando ese escenario de Montoneras. Bueno, en dos sentidos. Voy a desarrollar muy brevemente dos proyecciones que ya pueden verse en el libro. Pasá la diapositiva. A ver, una de las proyecciones es esta cuestión de los campos comuneros. Es decir, estas propiedades colectivas en las que la tierra no se divide, en las que se comparten determinados recursos, particularmente el monte. Otros no se comparten, pero aquí la agricultura no es importante, pero seguramente eso las familias lo tenían cercado. Bueno, Ariel de la Fuente ya había advertido esta cuestión en Los hijos de Facundo. Lo que pasa es que, claro, en la segunda mitad del siglo XIX, los campos comuneros eran una estructura muchísimo más compleja que la que nosotros podemos presumir a fines de la época colonial. O sea, Malanzán ya era una ciudad directamente por la cantidad de gente que vivía y además, con seguridad, había mucha otra gente que tenía derechos y acciones dispersos en Malanzán y en otros campos. Entonces, ¿por qué de alguna manera está proyectando la conflictividad agraria que vamos a ver después? Porque los campos comuneros no eran estructuras de iguales, sino todo lo contrario. Ya dijimos que dentro de estos campos comunes hay dueños y agregados, por ejemplo. Es decir, es una trama agraria propicia para las relaciones de patronazgo. Y justamente algunos de los personajes más poderosos van a tener como plataforma estos campos comuneros. Y uno va a ser el abuelo del Chacho. De hecho, el abuelo del Chacho es el más rico hacendado de los llanos, tiene 5.000 animales en 1805, según un informe de Don Cándido. Cuando Ariel de la Fuente los agarra, que los agarra con fuentes mucho más precisas, con fuentes tributarias mucho más precisas, bueno, estas riquezas ya eran absolutamente impensables. Se ha empobrecido mucho el panorama. Entonces, ¿por qué ahí hay una proyección al siglo XIX? Porque de alguna manera es un campo fértil para relaciones clientelares que también Ariel de la Fuente, yo sé que es un concepto muy desprestigiado hoy en día, pero Ariel de la Fuente las está viendo. Yo creo que siguen siendo relaciones clientelares, aunque sean relaciones clientelares un poco sui generis. Pasá la diapositiva. La segunda proyección es la cuestión de la red miliciana. A ver, la militarización no es una cuestión del siglo XIX. También durante la colonia tenemos milicias y hablamos de un poblamiento pionero protagonizado por soldados, es decir, por tipos que habían hecho entradas al Chaco y que reclamaban compensación por haber hecho esas entradas en tierra viva, decían. Bueno, y esto va a seguir funcionando. Este tipo mercado, el del pleito de Tuani, por ejemplo, es un tipo
al que mandan a reprimir durante las rebeliones de Tupac Amaru. Y el tipo va a reclutar gente a los llanos, y va a reclutar a gente que conoce, gente con la que tiene relación desde hace tiempo. Entonces, las redes milicianas también existen desde antes y podemos considerarlas como un antecedente importante de lo que va a venir después. Y por último, Bárbara, pasar a la diapositiva. De alguna manera, el libro se detiene con un epílogo, que ese epílogo lo escribí yo, que está muy atento a lo que dice Ariel de la Fuente, ¿no? O sea, de alguna manera lo que vemos es cómo se van creando las condiciones para ese escenario de Montoneras. Cómo estas élites llanistas se van empobreciendo cada vez más, en la medida en la que nos vamos internando en el siglo XIX, y cómo el conflicto agrario no puede más que agudizarse. Y ese conflicto, con seguridad, está tocando a un recurso que en la época colonial no aparece tan importante desde la documentación, porque es poca gente, pero ya en la segunda mitad del siglo XIX, por algunos pocos documentos que pudimos ver, es súper relevante, que es el agua. Los conflictos no van a ser solo por la tierra, van a ser también por el agua. Y de hecho, cuando se heredan derechos de acciones, esos derechos incluyen turnos de agua. Y a veces son derechos y acciones sobre el agua exclusivamente. No puedo contarles demasiado sobre eso porque es un periodo que no conozco bien y sobre el que hemos encontrado muy pocas fuentes en el archivo de La Rioja, pero eso es un poco lo que se ve venir. Bueno, y con esta presentación me pasé 4 minutos. Nada, quedo para las preguntas de ustedes. Bueno, excelente. Judith, ¿no? El reloj no era... ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. No era para nada, era una estimación nada más. Hermosa exposición. No sé si Gri, querés empezar vos diciendo algo. Hola, buenas tardes. Perdón, no la presenté. La profesora Griselda Sotelo es compañera, amiga, historiadora también. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, Bárbara, Belén y Judith, obviamente. El libro te comenté que me había gustado muchísimo. Toda esta presentación que hiciste es maravillosa, muy didáctica y sobre cada punto se puede ahondar. Y yo algunas cositas que me anoté como para arrancar, tenía que ver con esto de que vos hablabas de un primer poblamiento o un poblamiento que existía, un poblamiento indígena, un poblamiento de indios. En el libro lo que se muestra muy bien es que es una zona de confluencia, etcétera, y ese despoblamiento que tiene que ver con las mercedes y con las encomiendas, pero también con el espacio en el que está, que permite estas malocas y esta casa permanente, ¿no? Que está, yo me río, digo, pero este es algo que está como muy bien marcado y que tiene que ver con este despoblamiento indígena en un primer momento. Y también la cuestión del poblamiento entre posterior o inmediato, digo a partir de las mercedes de tierra. De las mercedes y, bueno, algunas encomiendas mínimas. ¿Había alguna encomienda para estos soldados que empiezan a reclamar? Creo que en el libro dice algo, pero eran mínimas, ¿no? Porque los pueblos estaban desabastecidos, digamos, de indios, los pueblos de indios. Y una cosa que me llama la atención respecto de los pueblos de indios es que cuando se hacen los conteos, digamos, aparecen 3 indios tributarios y 27 agregados en el pueblo de indios, ¿no? Es como muy raro y ahí uno piensa, ¿no?, en qué categoría social tenían estos agregados, además de agregados, dentro de un pueblo de indios.
hay una explicación y es muy interesante, pero por ahí me gustaría, si vos querés desarrollar un poquito el tema de qué pasó con esos pueblos indios, que por ahí es la parte más colonial, digamos, o cómo se desestructura esa primera parte, digamos, ¿no? Ese despoblamiento para después hablar del poblamiento, ¿no? Eso como en primera instancia. Y comentarte, que ya también lo había comentado, pero públicamente, tal vez para los que no hayan leído el libro, que hay un capítulo, 2 capítulos donde se habla del espacio y del poblamiento muy historizados, donde realmente a uno lo posicionan, ¿no? En esta situación de la escasez de agua, ¿no? Y dónde hay agua y dónde, cuántos días ese espejito de agua tiene agua, ¿no? Es hasta desesperante a veces, como fuerte, ¿no? Uno dice, bueno, con razón, había que arreglarse ahí. Pero al mismo tiempo, perdón, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí, claro. Porque Sí. a mí me dio la misma sensación, así casi de tener que tener un vaso enorme de agua al lado mientras que lo leía, porque me daba sed la lectura. Pero al mismo tiempo es muy interesante porque el libro también rebate la imagen de desierto completamente inculto e incultivable que tenemos de Sarmiento. O sea, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Como... Bueno, agrego una cosa más para no complicarlo mucho, ¿no? En ese sentido también ahí me parece que hay como un diálogo para atrás con Sarmiento, totalmente, Bárbara, y además cuánto ha permeado nuestra cabeza Sarmiento que todavía seguimos con Sarmiento. O sea, es difícil todavía debatir esa imagen que ya han quedado prácticamente cristalizadas en nuestras cabezas o en la historia en general, ¿no? Entonces hay como una mirada para atrás y para adelante, porque también te acusan de que el libro es poco colonial. Entonces, con este diálogo con De la Fuente, ¿no? Pero sí, la discusión en contra de un paisaje, ahí me parece que tiene que ver con la relación que hace Sarmiento siempre, ¿no? Entre paisaje y población. Un paisaje árido, una población achatada, digamos, ¿no? Bueno, acá es una población que va a tener ciertas formas de organización que tienen que ver con esta estructura incluso de la propiedad indivisa para poder subsistir y para poder progresar en algunos casos, ¿no? Ya eso me parece que rebate un poco a Sarmiento en ese sentido. Yo pensé que cuando tomaste lo de país indiviso y todo, obviamente por Sarmiento, y que lo dice en el libro y todo, pero yo me lo imaginaba como más como que vos lo habían leído con Roxana como de una forma más para discutirlo que esta interpretación que hoy nos dijiste que hiciste. Ahí me sorprendiste, porque yo pensé que ibas a decir, no, bueno, esto que dijo Sarmiento con esta mirada tan dicotómica que él tenía, y del atraso, y de la aridez. Y no, vos lo leíste en función de esta estructura agraria tan particular que van desarrollando y que a mí me encantó ver cómo la mostrás tan puntualmente porque la pude entender bien. Yo no llegaba a comprender bien. Las tierras indivisas, además en diferentes escenarios, ¿no? Porque uno piensa que un campo común es, bueno, un campo son unas leguas continuas, ¿no? Y no pensar que por ahí los campos comunales pueden estar a una altura, a unas leguas y ser propiedad de una misma familia y estas estrategias, ¿no? Eso me parece que es algo uno de los pilares fuertes del libro y me gustó mucho. Pero bueno, te quería preguntar un poquito el tema de qué hacen los agregados en el pueblo de indios. O sea, ¿quiénes? Si pudieron ver quiénes eran además, ¿no? Estás muteada, Judith. Ahí voy. Pudimos seguir algunos casos. En principio, no solamente los pueblos de indios de los llanos tienen agregados, ¿no es cierto? En Santiago del Estero, por ejemplo, yo también sé que hay agregados. Lo que pasa es que justamente nunca tenés demasiada información sobre los agregados. A veces aparecen en padrones, aparecen así. ¿Cuál es la relación que tienen con el pueblo de indios? Bueno, yo en Santiago me encontré con testimonios súper interesantes en los cuales los agregados están pagándole arriendo al curaca. Y yo sobre eso armé
unas hipótesis bastante osadas para el caso de Santiago, que tienen que ver con que los pueblos de indios se la bancan y mantienen su estructura justamente gracias a que los caciques pueden redistribuir más. Por eso. Ahora, yo no extrapolaría esa idea a La Rioja. ¿Por qué? Porque ahí el proceso parece ser el contrario. O sea, estos pueblos de indios han sido prácticamente desertados por sus habitantes, pero sigue existiendo la estructura del pueblo de indios, que está en cabeza de la corona, y entonces, para acceder a esas tierras, no hay otra que figurar como agregado, hasta que en algún momento pueda formalizarse otro tipo de vínculo. Dentro de estos agregados a los pueblos de indios, nosotros encontramos gente de origen humilde, pero también un tipo, particularmente, que va a terminar en la lista de Don Cándido de las 7 grandes fortunas del curato. Y a ese tipo, incluso, cuando se va a hacer la visita de tributarios, la revisita de tributarios a los llanos, el tipo que la está levantando le dice, bueno, pero vos ¿qué sos finalmente? Si sos tributario, pagá todos los tributos que debés. Me acuerdo. Y si no, te anoto como mestizo, pero entonces sos agregado. Entonces, las referencias que tenemos son referencias así muy pequeñitas, ¿no? Que dan para hacer especulaciones y no mucho más que eso. Lo que yo te puedo decir es que en 1767 la categoría de agregado, que es una categoría muy minoritaria, coincide prácticamente con los agregados de los pueblos de indios. No hay otros agregados que esos. Y la otra cosa que te puedo decir es que entre 1767 y 1795 hay 2 pueblos de indios de los llanos que se deshacen directamente. En 1795 el único que queda es Olta, que está además en una zona que no tiene nada que ver con el resto de los llanos, es una zona en la que hay mucha agua. Claro, Olta tenía mucho, eso sí, por ahí se puede pensar como una estrategia de acceso al agua, de estar agregado en Olta. Sí, es una zona soñada, digamos. Olta. Pero además, perdóname, Judith, que está, para no volver después sobre esto, es llamativo porque enmarcaste en la exposición y en el libro está más desarrollado aún, que hay un momento donde tienen un 25% de agregados, que es mucho más que otras regiones, sí, pero luego tienen una muy baja presencia de abogados, ¿no? Hay como una cosa cuando... No me acuerdo si es en 1805 o en 1795, que Cándido Sotomayor, hay un momento donde pareciera ser que logran evadir el destino de ser abogados gracias justamente a este acceso a campos agregados. A ver, espera un cachito. En 1795 es cuando vos tenés un cuarto de la población bajo el vínculo de la agregaduría. Después, después, en 1814 hay otro censo en el que ahí ya no ponen nada más agregados. No sabemos nada de los agregados. Y después, cuando Ariel de la Fuente, trabajando con otras fuentes, los busca, no los encuentra. No se los está llamando de esa manera. Pero la verdad es que lo que hay para suponer es que la autonomía de esos campesinos que están siguiendo al Chacho es una autonomía reducida. Entonces, aunque no los estén llamando de esa manera, algo de eso hay. El tema es que podés ser dueño y ser pobrísimo también. De hecho, para el caso de Santiago, que yo lo conozco mucho más porque tengo mejores fuentes, a veces hay dueños de propiedades indivisas, dueños de campos comuneros, a las que les corresponden tan poquito, tienen un derecho tan pequeño sobre ese campo comunero que su condición es similar a la del agregado. Prácticamente no hay diferencia entre el dueño y el agregado. Claro. Pero lo que no se mantiene, al parecer,
en los llanos de La Rioja, es ese término. En Santiago del Estero había agregados en la década del 60 del siglo XX. O sea, yo he hablado con gente que te sigue diciendo, mi suegra era agregada. Abrimos la ronda de consultas para no monopolizar todo, por favor. Los que quieran se pueden desmutear o escribir acá la consulta por escrito si prefieren, sin vergüenza, no tienen que haber leído el libro necesariamente. Si no, nosotros vamos a seguir haciéndole otros comentarios y preguntas, obviamente, a Judith, pero bueno, la gracia de estas instancias, obviamente, es tener la oportunidad de hablar con una de las dos autoras del libro y preguntarle específicamente por aspectos que no necesariamente están después en la presentación escrita. Digo, a mí me quedó, tengo mucha curiosidad en lo que alguien levanta la mano, ¿no? Bueno, en lo que se termina de romper algo un poco más la vergüenza. Mencionaste mucho la diferencia de fuentes entre Santiago del Estero y La Rioja, y en un momento dijiste que el de La Rioja había sido saqueado, además de que también mencionaste que terminaron el libro en la pandemia, o sea, realmente lo que lograron hacer en esas condiciones con las fuentes es impresionante. Quería, no sé, si sabés el chisme un poco más de qué pasó con el archivo de La Rioja, y cómo hicieron para sacarle, esto también en un momento mencionaste, en realidad de los campos indivisos teníamos poca información y le terminan sacando un montón de jugo al libro, realmente es impresionante. Entonces, bueno, un poquito sobre el mundo fuentes para pensar cómo se investiga. Sí, bueno, a ver, en el archivo de La Rioja el material empieza a partir de la segunda mitad del siglo XIX, está todo mezclado. Ahora Roxana Boyados y Valentina Airolo están tratando de ponerle un orden, pero está saqueado porque los investigadores se han llevado las cosas, básicamente. A lo largo de muchísimos años, historiadores locales se llevaban las cosas a la casa. Al parecer hay importantes archivos privados, pero no están abiertos, y además pudieron ser importantes cuando los investigadores en cuestión vivían. Después vaya a saber lo que hizo la familia con eso, tiró a la basura, no sabemos. Entonces, el archivo histórico prácticamente es algo con lo que no se puede contar. El archivo del arzobispado, nosotros trabajamos con dos archivos fundamentalmente, con tres. Por un lado, con el archivo de la provincia de Córdoba, que es el mejor archivo del interior por lejos, y que tiene mucho material sobre La Rioja porque formaba parte de la intendencia. Entonces, ahí hay bastante material sobre La Rioja y de hecho buena parte del corpus está tomado de ahí. Todos los pleitos por tierras, por ejemplo, los encontramos en el archivo de la provincia de Córdoba. Otro fondo que es importante es el archivo del arzobispado de Córdoba, que los mormones después lo digitalizaron completo. Entonces, ¿El Family Search? En el Family Search, sí. Entonces, ahí también, de hecho, el censo del 67 y el censo del 95 están ahí. Roxana los había fotografiado de ahí. Y después algo encontré yo en el AGN. Ahora, la penuria de fuentes fue grande, o sea, realmente hubo que apelar bastante a la imaginación histórica y por eso por ahí se encuentran con fuentes insólitas, qué sé yo. No sé, yo leí a poetas, leí memorias descriptivas de fines del siglo XIX. Fui a la Biblioteca Nacional, me metí en el archivo viejo por provincias de La Rioja y me puse a mirar todo lo que había. Claro que sí. Y de ahí sacamos algunos testimonios que están muy buenos. Vos, Gris, decís que te gustó el primer capítulo. Yo estoy muy orgullosa de ese primer capítulo. Me dio muchísimo trabajo. Ese lo escribí yo y lo reescribí. O sea, lo escribí 2 veces. Y bueno, lo escribí a partir de todo tipo de materiales que fui buscando y encontrando, sobre todo en la Biblioteca Nacional.
incluso cosas de literatura. Bueno, hay un poco de todo. Está bueno, Judith, porque es un poco el tema de ser creativo con las fuentes. Bueno, cuando no se puede exprimir, o sea, la fuente que uno dice, bueno, el testamento, el padrón, acudir a otro tipo de fuentes que pueden dispararte otra perspectiva, tal vez sobre la fuente más dura. No sé si además de la fuente tener el censo de 1960. Digo, yo la verdad que había pensado que había surgido más a raíz de o Sarmiento o este censo, la búsqueda original y no a partir del mestizaje. En un principio. De ahí me sorprendí. Sarmiento no cortaba ni pinchaba al principio. Sí, yo creí que era como, bueno, vamos a rebatirlo un poco. No, pero bueno, justamente también en la búsqueda de fuentes, bueno, por supuesto se coló también Sarmiento, leímos mucho no podías dejar de acudir al Facundo y a una biografía del Chacho, o sea, no. Claro, tomándola de todas maneras como lo que es decir, como un escrito político, ¿no es cierto? Sí, claro. No es una descripción geográfica eso. Creo que Analía Godoy tenía una pregunta porque me apareció como levantó la mano. ¿Es así, Analía? ¿Querés hablar? Hola, no sé si se escucha bien porque tengo el internet malísimo. Se escucha, perdón, Ana Godoy. Bueno, yo soy riojana, vivo en Comodoro hace varios años, soy una fiel admiradora de los caudillos, me encanta la historia, pero soy profe de lengua y literatura, así que cruzo bastante un poco de historia, no conozco mucho, pero cuando mencionaste a Facundo, y sí, no es un texto en el que nos podamos fiar mucho, tiene mucho de anécdota, así que por estadísticas no nos podemos guiar mucho. Y se me ocurría cuando vos decías que por ahí no es tan triste, ¿no? Que desaparezcan de los archivos esta documentación. No sé si por ahí Félix Luna, Bravo Tedín pudieron indagar en esas fuentes, no las han llevado, digamos, a fuentes más viejas, más antiguas, por ahí guardadas en un cajón. Bueno, no tanto Félix Luna. Roxana era amiga de Félix Luna. Ajá. Pero hasta donde sé, digamos, las fuentes que trabajó don Félix son las conocidas, son un poco las que trabajamos nosotros. Pero sí trabajamos sobre fuentes secundarias y trabajamos sobre libros, textos de Bravo Tedín. Sí, de Bravo Tedín, sí. Tienen muchas veces la característica de que reproducen el documento. Sí. Entonces, bueno, de esas reproducciones de documentos que él hizo... Pierde un poco de credibilidad, claro, después. Sí, tomamos bastante. Sí. Después yo no sé si Roxana habló con él personalmente o no, porque en realidad la que tiene más los vínculos riojanos son de ella. Sí. Esto surgió como una investigación en la que yo me plegaba a una investigación de ella y a una región que fundamentalmente conocía a ella, ¿no? Sí. Te iba a decir algo más. Sobre la penuria de fuentes, yo les decía que este libro dialoga mucho con el libro de Ariel de la Fuente. Para Ariel de la Fuente también se las vio, pero muy, muy difícil. Sí. Tuvo muchas dificultades. Y de hecho, él había querido trabajar sobre Facundo Quiroga y no hubo forma porque le faltaba ese pedazo del archivo. Sí. Ustedes miran el libro de Ariel de la Fuente, van a ver que el grueso del corpus proviene del archivo judicial de La Rioja, que es un archivo en el que con Roxana hicimos todo tipo de intentos por entrar y no hubo forma. A mí en algún momento no tiene índices, no hay una mesa, no está pensado para que la gente vaya e investigue. Entonces, yo pude mirar algunas cosas a las que llegué medio de casualidad, saqué unas fotos ahí en un pupitre a oscuras, después se me movieron, quedaron todas movidas, era un desastre. La verdad es que es muy ingrato trabajar ahí. El otro repositorio con el que trabajó Ariel de la Fuente, que fue de los primeros en valorarlo y utilizarlo, es la Encuesta Nacional de Folclore, que supongo que todos saben que ahora está
online y que además es re fácil de usar, es maravillosa, y para mí Ariel ahí tuvo una osadía enorme, que en un momento le valió un montón de críticas, pero bueno, la necesidad tiene cara de hereje también, entonces cuando no tenés cosas tenés que inventártelas un poco. Y él, bueno, tuvo la osadía de trabajar con esos relatos orales recogidos con los maestros y yo creo que le sacó muchísimo jugo, ¿no? Pero sobre todo vio esas fuentes fiscales que son maravillosas, pero todo de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, antes, ¿no? Tardía, sí, muy Claro, tarde. no sé qué onda el archivo Hablando de de Quirós, que ahora Ariel está de en la Fuente, reunión. Judith, aprovecho para hacer, ¿me se escucha? Sí, perfecto. Para hacerte dos preguntas en realidad, va una pregunta y una medio chiste tonto. Una es si tuviste o tuvieron ambas alguna devolución de él. Entiendo que está vivo, ¿no? ¿De Ariel de quién? la Fuente. Ariel de la Fuente del libro de ustedes, porque tienen un diálogo muy directo. Sí, nos lo presentó. Ah, Bueno, qué bueno. esa es una pregunta y la otra es una pregunta que no es pregunta, pero un poco, porque vos arrancaste la presentación hablando de cómo, o sea, el título del libro con un espacio muy importante de cómo lo habías elegido y de la expresión y claramente es un título muy acertado que va al meollo tal vez argumental donde se cruza todo y entiendo que no, pero hay una tentación cuando uno lo lee, sobre todo en el primer capítulo del que hablaste y en el epílogo, de rebautizar al libro como los abuelos de Facundo, ¿no? En vez de los hijos de Facundo, da muchas ganas, o los abuelos del Chaco, no sé. Yo siempre le digo a Ariel, como una cargada, que nosotros le escribimos la precuela. Claro. Totalmente. Escribimos la precuela, y él siempre dice, ojalá yo hubiera tenido un libro así cuando escribí Los hijos de Facundo, pero si no hubiera estado Los hijos de Facundo, no sé si el libro hubiera tomado el sesgo que finalmente tomó. Claro, el lugar para el que apuntó, digamos. Sí. Yo creo que hay un tercer libro con el cual este libro hace sistema, que es el de Diego. El de Diego Escolar. Ah, el de Escolar. El de los indios montoneros. Porque también es la misma zona, es la misma región. Es una región en la que no podés abstraerte, por ejemplo, de la cuestión de las condiciones ambientales, ¿no? Claramente no es la historia agraria de La Pampa esa, no. Es otra historia agraria, ¿no? Y yendo un poco al comentario que decía Griselda, y después de trabajar muchos años sobre Santiago, a mí me parece que en las zonas donde realmente hay tantas dificultades, se generan ingenierías sociales, ingenierías de supervivencia, que son absolutamente notables, que son absolutamente notables, que son muy complejas y que son las que, como me acuerdo que me dijo Juan Carlos Garabaglia hace muchísimos años, bueno, por alguna razón esto no se convierte en un desierto, ¿no? Bueno, lo dijo pensando en Santiago, ¿no? Esa provincia estructuralmente, que estructuralmente ha entregado población y que cuya gente además encima se tiene que bancar permanentemente que les digan que son vagos. Bueno, o sea, ¿por qué eso no es un desierto? Bueno, porque hay una ingeniería social que está funcionando ahí y que es muy compleja, ¿no? Y el desafío está en ver cómo funciona eso, ¿no? En ver cómo se ve bien en este libro. Sí. Perdón, no quiero interrumpir más, solamente quiero saber cómo mencionaste un libro, una novela, La Mancha. La Mancha Humana, de Philip La Mancha Roth. Humana. La voy a anotar en el chat. Sí, por favor. Es y hermoso. El nombre del autor o de la autora, me parece que dijiste, sí. Philip, ya se murió. Roth. Todo lo de Philip Roth. Ahí está. Una locura, ¿eh? Sí, a mí hay cosas que me gustan muchísimo y otras que no. Pero La Mancha Humana es parte de una trilogía con otra que se llama Pastoral Americana y Me casé comunista. No tiene nada que ver con los llanos de La Rioja, pero me parece que para entender esta cuestión de lo relacional
cuando se aplica una categoría, cuando vos le pones, etiquetás a una persona, vale, ¿no? Recuerda, no sé si alguien más quiere hacer preguntas. Sí, Sarmiento era bastante determinista. Que Sarmiento tenía, digamos, ahora la capacidad de me gustaría ganar empezar la a trabajar con la etiqueta de gente de bien, por ejemplo. Sí. Muy Me recuerda bastante a la de la vecindad colonial. Sí, totalmente. Está bien. Me gusta ese proyecto. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo algunas ideas y preguntas todavía pendientes, Judith. Sí. No te he querido molestar, pero bueno, también invito al resto, por supuesto, a participar. A mí me parece que una de las cosas que, por supuesto, el libro es un enorme aporte, y no solo, claramente para la historia colonial, pero no solo para la historia colonial, desde la historia social, pero no solo pensando en la historia social. La cuestión de las etiquetas y las clasificaciones sociales a mí me parece alucinante, pero ya conocía ese acercamiento desde otros puntos de vista o desde otros trabajos previos, la cuestión de la negociación, de la reversibilidad, pero hay algo que me gusta mucho de esos trabajos sobre mestizaje y clasificaciones que siento que en este libro también está aplicado a otros aspectos, a otras dimensiones de la sociedad rural, campesina, de los llanos, que es la idea de podía salir bien, pero podía salir mal, ¿no? O sea, no el destino ineludible de ni todos los pioneros triunfan, ni todos los agregados fracasan, digo, como esta cosa muy de una apertura de un panorama de posibles caminos y de distintos sentidos, de historizar todo el tiempo, digamos, tanto las nociones que muy claramente Roxana y vos dicen, bueno, ojo, porque vamos a poner Mercedes entre comillas cuando nos referimos a las del siglo XIX que no son coloniales. Ojo, porque la indivisión de campos tiene distintos sentidos, distintos orígenes. Buscar el origen, no dando por... Bueno, ese es el objetivo del libro, no suponer que necesariamente son orígenes de las sociedades indígenas ancestrales, que no hay que preguntarse, ni historizar, ni poner cómo y cuándo. Entonces, un poco esta cosa de la historización todo el tiempo, incluso de los procesos de poblamiento, ¿no? Que explicaste muy bien, se despuebla, después se repuebla, después se estanca, después vuelve a tener otro ciclo de poblamiento, y mezclado cuestiones como de una historia social más clásica, en el sentido de dónde se paran para verlo, desde una mirada cenital, con de trayectorias familiares e individuales, con mini biografías donde uno termina diciendo, ¿cómo fue que le dijo esto? Bárbara, perdón, me gustaría agregar una cosita nada más ahí, que es en esta parte donde vos decís, ¿no? Que se ve como, no está todo determinado, ¿no? Puede ser agregado y tal vez termina siendo uno de los señores del ganado, o venía siendo un señor del ganado y terminás agregado, te encuentran por ahí agregado en alguna fuente. Con respecto a esto, la idea de frontera abierta también, que decís, bueno, sí. El tema es que para fines del 18 y el abigarramiento tiene que ver con justamente el cierre de esa frontera, como que las posibilidades ya empiezan y también los que son señores del ganado tienen como un poco más de poder para buscar espacios, están buscando despojar a la gente, y ahí esto de las mini biografías y las trayectorias, que es divertidísimo. Los que no leyeron el libro les digo que es como muy atrapante poder leer la vida familiar de personas del siglo XVIII, ¿no? Es increíble. El tema de esto que vos comentabas que me parece fundamental, ¿no? Cómo están los pioneros, estos primeros soldados que trabajan tanto, han luchado tanto por una merced, comienzan a acomodarse, y cómo para fines del 18 y sus generaciones siguientes, y ya lo que muestra Gabriel de la Fuente, hay un empobrecimiento nuevamente, ¿no? Claro. Y en este marco... Es triste, digamos, esa parte... En este marco de destinos no ineludibles y esto que estaba mencionando Griselda, si nos podés contar un poquito de los pobres de Jesucristo, que me pareció también otro de los puntos estelares, digamos, de los momentos más llamativos no sé si llamativos, pero muy... que dan ganas de que alguien
eventualmente encuentre más fuentes y pueda hacer un libro solamente sobre esos señores. Claro, habría que. Sí, es difícil la parte de la fuente, ya lo dejaste claro. Justamente. Pero, a ver, sí, una cosa, el tema del juego de escalas fue algo deliberado, ¿no? Buscado. Y ahí la verdad es que Roxana y yo nos complementamos muy bien, porque los historiadores, o por lo menos la forma en la que yo me formé como historiadora, busca mucho el mirador. Por eso a mí me gustan los censos, las fuentes seriales, no sé, tenemos esa impronta. Pero también siempre atentos a decir, bueno, pero hay que situar. O sea, no es todo estrategia, no es todo resistencia, no es todo así. Las cosas son más complejas. Y ese esfuerzo, digamos, por historizar, por precisar y por situar, no sé, para mí es una de las improntas, digamos, es una de las herencias importantes que he recibido de mis maestros en el oficio. A Roxana se le da mucho mejor ver lo pequeño, por el tipo de formación, además que ella tiene, y porque, bueno, ha venido trabajando sobre La Rioja hace muchísimos años, entonces tenía fotocopias tomadas, no sé, de su época de estudiante, que desempolvó y sacó y se acordaba que las tenía y demás. Los pobres de Jesucristo. Los pobres de Jesucristo son un colectivo, digamos, es gente que es avasallada por esta furia prepotente del heredero de la Merced de Nacate, por este Joseph Mercado, que convierte en arrendatarios a gente que se consideraba dueña de la tierra que ocupaba. Entonces, esta gente que es desposeída en bloque, lo que hace es buscar el amparo de otra familia poderosa, asociada a los Peñalosa, porque ahora no, se me olvidó el nombre que los representa. Rubio. Ah, no. Rubio, ahí está. El nombre de pila no me acuerdo, pero era Rubio. Es uno de los yernos, no de Peñalosa, pero sí del pariente, de Pereira. Ahí está. De Pereira, Domingo Pereira. Pereira. Entonces, lo que hacen es, estos despojados, es ponerse al amparo, buscar a alguien que los proteja. ¿Por qué nos pareció relevante esto? Porque de alguna manera evocaba las relaciones que en el siglo XIX van a ser nombradas por los historiadores como relaciones de caudillismo, ¿no? Pero es un caudillismo en el que son los de abajo los que llaman a los de arriba, ¿no? Esto nos lo había señalado en un momento Raúl Fradkin, ¿no? Y entonces el ejemplo de los pobres de Jesucristo nos pareció interesante por ese motivo. Los pudimos seguir hasta ahí, o sea, no te aparecen en otras fuentes que no sea ahí y en los padrones. Algunos de ellos quedan como agregados, no les va bien. Claro, eso te quería... Pierden, ¿no? Algunos como que pierden. Claro, sí. En realidad, de esta gran tormenta en la que se produce esta disputa por los derechos de propiedad, hay perdedores. ¿Y cómo sabemos que son perdedores? Bueno, porque son tipos que sabemos recibieron una merced y que, sin embargo, en el censo de 1795 están apareciendo como agregados, por ejemplo. O porque, de pura casualidad, podemos ver la trayectoria descendente a partir de un corpus de fuentes un poco más amplio. Por ejemplo, estos Roldán, que para mí son apasionantes, ¿no? Este Roldán, que es un tipo que llega a fines del siglo XVII, que al parecer es un indio de un pueblo de indios de Tucumán, y que cuando llega, ahí no hay nadie, y el tipo es Gardel. Sí. El tipo compra una Merced enorme, solca y macacín, y el tipo se da el lujo de dotar a una nieta con una de esas Mercedes. Bueno, ya en el siglo XIX, los descendientes de estos, bueno, logra ser visto como español y qué sé yo. En el siglo XIX ya los ven como indios,
como gente pobrísima, hay varios que son agregados, y tenés una trayectoria descendente de algo que había empezado muy bien. Pero bueno, son historias que uno no siempre tiene tanta suerte de poder reconstruirlas, y efectivamente cuando encontrábamos algún dato más, volaban los WhatsApps. Creo que no existía el WhatsApp cuando empezamos esta investigación, los mensajes de texto con Roxana. Encontré esto, encontré tal otro, finalmente... El mail seguro existía. No, el mail existía, sí, creo que nos mandaba un mensaje de texto, no me acuerdo. Y esta otra, perdón, no quiero monopolizar. No sé si alguien más tiene preguntas, comentarios, dudas, reflexiones. Sí, Lucas. Para que no puedo leer. ¿Qué dice acá? Sí, Lucas. Hola, bueno, Habla, me tranquilo. escucha. Yo quería consultar en cuanto a los campos comuneros, cómo es que se aprovechaban y quiénes los hacían también. Los campos comuneros, mirá, te digo, sobre los llanos de La Rioja, en las fuentes nuestras, hay muy poca información. Más bien terminamos por deducirlos. Y la información más importante la fue rastreando Roxana, que pudo seguir a los campos de Los Tello, precisamente, el apellido que mencionaba Sarmiento, que tiene mucha difusión más allá de los llanos, ¿no? Y ahí justamente se ve cómo hay mucho de estratégico en no dividir. Porque lo que encontramos ahí, gracias a una maestra riojana que le dio a Roxana una fotocopia de un documento que no sé de dónde había sacado, vimos cómo este patriarca Tello, que es un tipo que tiene 2 familias, tiene su mujer y sus hijos, enviuda, se casa con otra y tiene otros hijos, y el tipo arma 2 campos comuneros diferentes para sus 2 descendencias, dice que esa tierra no tiene que ser dividida. Y lo que se distribuyen son los animales, pero no la tierra. Entonces, ¿de qué forma funciona? Yo te lo puedo decir más que nada a partir de ejemplos que no son de La Rioja, que son de Santiago, pero que me imagino no debían ser demasiado distintos. Porque, dicho sea de paso, todavía hoy hay campos comuneros que siguen funcionando de una manera bastante parecida a como funcionaban antes. De hecho, yo estoy haciendo trabajo de campo en el sur de Santiago del Estero, en una zona donde también hay un aprovechamiento bastante parecido. Lo que se comparte básicamente son 2 recursos. El monte, que en una zona de cría es muy importante, porque este es ganado rústico que se cría a campo abierto, en el monte. Eso no se divide, largan los animales al monte y eso se comparte. Y en el caso de Santiago, el agua. El agua, que en muchos casos es un ojo de agua, por ejemplo, que es para bebida del ganado. En el caso de La Rioja, no me atrevería a afirmarlo, porque no he encontrado fuentes que hablen del agua como un recurso compartido, y más bien todo me da a pensar que es lo contrario. De hecho, muchas veces no se está, por lo menos por lo que veo en fuentes posteriores, no se está legando la tierra, pero sí se está legando agua. Sí se está legando agua. O se está legando tierra agrícola, horas de agua, turnos de horas de riego. Ah, eso te iba a preguntar. Los turnos, sí. ¿eran un bien o un bien heredable justamente, sí, los turnos de agua? Sí, sí, pero eso yo lo estaba pensando como parte de lo comunero. Para la segunda mitad del siglo XIX, me gustaría saber más, Hay un libro de Bravo Tedín justamente sobre el agua, pero la verdad es muy pobre. Es un tema clave en La Rioja. Pero lo que sé es lo que puse en el epílogo del libro. Sí. Y para nuestra época quizás no hay una presión demográfica tan grande, entonces no hay una presión tan grande sobre el agua todavía. Pero me parece difícil que en esas condiciones el agua sea un recurso compartido. Básicamente lo que se comparte, entiendo, es el monte. Y
En cambio, con seguridad, te podría decir que los terrenos bajo cerco no se comparten. Es decir, son terrenos familiares. Los animales no se comparten. Los animales son bienes individuales. Lucas, si te interesa, hay un trabajo que yo escribí sobre Santiago del Estero que salió en Revista de Indias, que es sobre el mancomún y donde justamente con fuentes muchísimo más ricas yo pude trabajar sobre eso, ¿no? ¿Quiénes son los compartes? ¿Cuál es la membresía de lo que se comparte? ¿De quiénes comparten? ¿De quiénes son dueños? ¿Cuáles son las jerarquías? ¿En función de qué se establecen las jerarquías? Entonces, a partir de la experiencia santiagueña, hay cosas que yo puedo inferir que debían ser parecidas para La Rioja, pero es una hipótesis. Por ejemplo, el hecho de que en un campo común haya dueños principales, Sí. y otros que no son principales. Bueno, ¿y cómo se establece quién es un dueño principal? Y eso tiene que ver con el acercamiento genealógico al que primero compró y no dividió. El acercamiento genealógico al fundador. Pero perdóname, Judith, porque este es un tema que también Sí, está bueno ya meterse con genera muchas dudas y interrogantes y ganas de seguir pensándolo. En algunos casos, si yo entendí bien, podía ser incluso como esta suerte de líder local. Digo, el caso más claro es el de Nicolás Peñalosa, que se casa con una mujer de la región, si no entendí mal, el abuelo, digamos, ¿no? Sí. Ese después te compra tierras que son individuales, ¿no? Que son las yatiles. Claro, por eso vos hablás de estos campos comuneros como una plataforma posible, de algunos casos, de ascenso social, no en todos los casos, pero que además se complementa con otras estrategias. Sí. De estos grandes señores del ganado que van a ser... A ver, porque hay una cosa muy importante que no dije y que es importante. Los campos comuneros no son necesariamente una estructura campesina. O sea, claro, ahí los Peñalosa no eran ningunos campesinos. No, ¿Sí? no, pero en origen lo habían sido. Luego está bien, de acuerdo. A ver, o no, vienen de La Rioja, compran tierras en Malazán, no dividen, porque no les conviene dividir. Claro. Y ahí adentro hay gente más rica porque tiene más ganado, gente menos rica, gente pobrísima, agregados que están ahí. Claro, pero yo lo que me quedé pensando, sobre todo, está bien, pues, vamos, en el libro vos marcás, o ustedes marcan estas tres modelos de maneras de sacarle jugo, digamos, o de insertarse, de relacionarse con los campos indivisos y eso. Y efectivamente está muy desarrollado el de Malanzán, que me pareció que me genera más. Porque, salvando todas las distancias y por supuesto, pero a mí hay algo como esta comunidad de parientes con agregados, pero que hay vínculos de parentesco, hay una reciprocidad vertical, asimétrica, que le permite también a él en algún momento generarse ese bloque, ese frente, comandarlo, pero no me acuerdo en qué enfrentamiento, si era con Mercado, con De la Vega, porque se enfrenta con varios. Es el clan. Es súper interesante y ustedes en el libro marcan como, bueno, en algún momento está el enriquecimiento, el desplazamiento de los intereses en la diversificación económica que van logrando en esta vía, digamos, exitosa al ascenso social, que medio como que esos vínculos familiares y de vecindad y de corresidencialidad van perdiendo peso. Y yo me quedé como que lo que me resuena, más allá de, insisto, salvando las distancias porque es otro momento, es el libro de Stern, cuando él trabaja a la figura de los curacas y cómo la comunidad, digamos, esta condiciona la posibilidad de enriquecerse de más. Y si esto no había ocurrido de alguna manera no lo creo. Ya, demasiado siglo XIX. Sí, no lo creo. A Peñalosa, bueno, si ustedes siguieron el juicio ese de divorcio del que se habla y demás, lo ven como que aires de señor que tiene, ¿no? Sí, pero me había caído más mal el señor Mercado ya antes, entonces lo agarré como un líder más como al Chacho, que se describe como gente de campo y
cercano a la que fe. Mercado viene con un raíz, ahí en las notas al pie parece que venía de otros lugares, de Famatina, haciendo desmanes para ver qué agarraba. Ese es un pleitista profesional. Tal cual. Mercado es un pleitista profesional, pero es un tipo que, si vos mirás el censo este de La Rioja, maravilloso, que trabajamos con Roxana en otro lado, no está en la crema de la élite, para nada, ¿no? Está en las segundas líneas. Pero en esto te quería preguntar justamente, ¿cómo podríamos pensar que tanto Mercado como Peñalosa acuden a las mismas tramas, ¿no? A estas tramas de parentescos, de agregados, esto que aparece en el libro y que registra Sotomayor, el cura, ¿no? Sí. Las casas. Después Sí. hablan de comunidades de campo. Sí. Las tramas de parentesco, el abigarramiento de la población. Son cosas diferentes, ¿no? Son unidades diferentes. Claro, eso quería, porque a veces se me hacía como que fueran lo mismo. Como que fueran algo no lo mismo, porque en un campo común, sí. O sea, en una misma propiedad indivisa, en una propiedad indivisa, distintas casas. Sí. Y en las casas tenés al grupo que está bajo un mismo cabeza de familia con sus agregados, si es que los tienen. Sí. Pero, por ejemplo, en Malanzán hay una importante cantidad de casas. Sí. Casa, recuerden, es el nombre que le está dando don Cándido Sotomayor a la unidad de censo que está estableciendo, ¿no? Bien. Sí, ahí tenía yo una confusión. Claro. Con casa. Y como el otro tema, que es lo que comentaba Bárbara y habías comentado vos también sobre el surgimiento de estos liderazgos fuertes y todo, basados en estas redes que se habían armado a raíz, puede ser también de esta propiedad indivisa, ¿no? Claro, y me parece que parentesco, agregados, lealtades. Sí, eso ya lo había dicho Ariel de la Fuente. No se había terminado de jugar mucho, pero dice, evidentemente esto tiene consecuencias sociales y dice algo así como difíciles de prever, no sé, cierra la cosa un poco, de manera un poco elíptica, ¿no? Pero totalmente. De hecho, cuando necesitan que vaya alguien al juicio como testigo, ¿a quién están llevando? Al agregado. ¿Sí? Es parte, digamos, de ese grupo de protegidos que acuden a esas cosas, probablemente entreguen alguna renta en trabajo de manera eventual, y de ahí van también los soldados cuando llaman a las entradas, ¿no? Sí, eso en Telo lo veía como que él puede manejar muchos grupos de hombres en distintos lugares, claro, ¿no? Claro, entonces evidentemente esa estructura no es que se desmonta cuando llega a 1810, es lo que hay, ¿no? Bueno, es lo que hay y se va enmarañando todavía más, porque va creciendo. No crece tanto la cantidad de gente. Son todos parientes de todos. Claro. De todas maneras, una cosa notable es que justamente como ahí hay un techo ambiental que está ahí nomás, hasta la segunda mitad del siglo XIX, la población de los llanos se mantiene casi igual. No tenemos los censos, tenemos resúmenes, y creo que es de Musí, que es el que dice, bueno, en la segunda mitad se pueden empezar a fundar estancias más lejos de las costas, y entonces ahí hay un nuevo salto demográfico. Pero durante mucho tiempo se mantiene estable esa población, a pesar de que siguen los vínculos con Chile y todo eso. Claro, lo que se dio es esta explosión. Yo pensaba más en la explosión, como de estos 30 años, donde se duplica la población, y es donde casi está llegando a un techo, digamos. Igual siguen siendo muy poquitas personas, ¿no? Sí, ¿cuántos eran? Sí. 3.500, creo, cerca de 3.500. Tus ojos, tu prisma santiagueño no puede más que condenarlos igual a un pequeño confín, de todas maneras. Sí. No sé si alguien más de los conectados quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, que no se sientan cohibidos, cohibidas. Sí, tal vez algo que no se entendió de lo que preguntábamos. Claro, si de repente algo se dio por supuesto, la lectura del libro o alguna cuestión,
sinvergüenza. Esta sugerencia de el caudillismo desde abajo, que decís que te hizo Raúl Fradkin, no está escrita por él en algún lado, ¿no es cierto? No, creo que no. Fue un comentario que nos hizo alguna Porque ponencia en el año es Ñaupa. muy sugestiva para el caso ese que mencionabas vos particularmente, pero hay un momento donde decís, no sé si Peñalosa era tan desde abajo, como que hay un momento donde parece que sí, otro momento donde parece que no. Por eso me preguntaba yo mucho por esto de cuando se termina o cuando parece que se está separando de esa comunidad de la que antes parecía haber sido, no un igual, pero un líder, pero de la comunidad. Sí, acá la idea era que eran los pobres de Jesucristo los que van a buscar. Claro, a Rubio, digamos. Dice, bueno, nos ponemos abajo de tu paraguas. Que es un poco lo que hace Raúl cuando analiza la montonera de Cipriano Benítez. Claro, es ese mismo esquema, ¿no? Esa misma idea. Me parece que estos eran un poco más grosos que Cipriano Ramírez, pero por lo menos en esta época, después además, las 5.000 cabezas de Peñalosa eran una fantasía, ¿no? Bajan más o menos a 1.000, sí. Bueno, igual, sin spoilear, también hay un montón de cosas que aparecen en el libro que están geniales, que tienen que ver con cuestiones de carácter de Nicolás Peñalosa. Sí, es un tipo jodido. Jodido y, o sea, que se pone en una posición y pone en tensión y en conflicto ser el líder. Sí. Y hay enfrentamientos ahí que superan lo meramente económico o social, sino que pasa por hacer valer eso y por posicionarse. Es muy interesante y divertido, obviamente, de leer, y también da una perspectiva social. Hay algo que por ahí no tiene mucho que ver, pero que a mí me genera una duda. No sé si alguien más quiere preguntar. Están todos muy tímidos. Para no robarles por ahí el tiempo, pero hay algo que vos utilizás una idea, ahora no recuerdo de quién, y que me pareció muy interesante, que es lo de la herencia inmaterial. Levi. De Levi, perdón. Giovanni de Levi. Claro, el tema de la herencia inmaterial en estas comunidades y en estos apretujados tejidos de parentelas, agregados, etcétera, que responden a lealtades, que buscan abrirse camino tal vez por otro lado, saliendo, no sé si saliendo de esa comunidad, pero buscando otros espacios de expansión también. Y no, si podías explicarle un poquito más cómo se había aplicado la idea de herencia inmaterial y si se podía aplicar también a estos líderes que surgen en este momento puntualmente, no tanto para el siglo XIX para adelante, o sea, sí, ahí. Mira, yo creo que, no lo tengo súper fresco, pero creo que a mí el capítulo que más me gusta del libro La herencia inmaterial, que para mí es uno de los mejores libros de historia jamás escritos, es el capítulo sobre el mercado de tierras. Claro, sí, estaba en relación con el mercado de tierras. Claro, porque lo que encontraba Levi ahí era que desde una lógica económica, desde una lógica que fuera puramente económica, no se entendía nada. Claro. No se entendía el movimiento de los precios de la tierra. Y en cambio, eso se podía empezar a entender cuando se sabía quiénes eran los individuos que estaban interactuando y cuál era la distancia que existía entre ellos. Entonces, había un círculo muy próximo que era el círculo del parentesco, sí. Y ahí quizás los precios eran más altos porque en realidad esa venta lo que encubría era algún tipo de ayuda, algún tipo de reciprocidad, y en cambio se vendía a precios más bajos a tipos que eran más ricos y más poderosos, y se lo hacía porque había una relación de subordinación, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que él hacía era salirse del análisis económico. Claro, ese mercado transparente que se autorregula de tierras no existe. Claro. A partir de ese fichaje que él hacía, digamos, que tenía
que sabía quién era quién, porque en definitiva de esto se trataba, ¿no? De, en la medida de lo posible, esa especie de ilusión que tenemos los historiadores de ver el mundo en tamaño natural, ¿no? Saber quién es quién, ¿no? Para entender por qué hace lo que hace. Bueno, yo supongo que lo de la herencia inmaterial venía a cuento de eso. Sí, sí, tenía que ver con eso y con la cuestión de la tierra y del acceso a la tierra. Sí, ahora lo recuerdo. Lo voy a mirar. Ya ahí Ana Godoy compartió los nombres de de 2 libros de autores riojanos, Nuestro Facundo de Napoleón Guzmán Loza y Miguel Bravo Tedín, Los caudillos riojanos ante la historia. Sí, el de Bravo Tedín lo conozco, pero ¿sabés qué? El de Guzmán Loza no lo conozco y yo sigo a unos Loza que están en Santiago del Estero y que los suponía cordobeses sobre todo, así que me sorprende. Dice 1974, las hojas son amarillitas. Este me lo traje de mi mamá, imagínate. Muy viejito, pero súper interesante lo que habla de Facundo. Y acá, por ejemplo, tenés varias cartas de Varela, que están buenísimas, ¿viste? Sí, cartas de Varela me encanta. Este es más nuevo, sí, este es más nuevito, pero este otro me encantó porque es muy viejito. No sé si les va a servir por ahí. Bueno, en realidad yo ya he desertado de los llanos. Eso me quería para cerrar. Estoy hecha con La Rioja. ¿Pasaste y te vas? ¿Volvés a Santiago, digamos? Sí, hace rato que volví. No, pensé que ibas a mantener las 2 miradas como el Tucumán colonial. Sí, bueno, siempre lo tengo presente porque pasé por ahí, pero en realidad la verdadera riojana adoptiva es mi amiga, es Roxana. Sí, yo soy santiagueña adoptiva. Bueno, igual está buenísima la referencia para que se la comentes a Roxana y para quien quiera, obviamente, seguir indagando estos temas tan interesantes. Sí, totalmente. Y bueno, Judith, agradecerte tu paciencia, tu empuje, tus ganas de seguir investigando y los aportes enormes que nos has dado a la historiografía y que nos has hecho esta tarde de la Semana UNIPE virtual en esta edición de verano. Agradecer también, por supuesto, a la universidad, a Griselda. No sé si querés decir algo más. No, quería decir, bueno, sí, 2 cositas. Bueno, gracias. Y me encantó la presentación, Judith, muy didáctica. Yo no hubiese sabido resumir el libro de esta forma. Me encantó, me gustó mucho eso. Tal vez porque, obviamente, uno espera a un público que no lo haya leído y ir tocando todos estos puntos. Después te pedimos la presentación. Está muy, muy, muy buena, ¿no? Realmente, y disfruté mucho el libro, al margen de que pueda interesarme o no la zona y todo eso, que pasa mucho, ¿no? Uno dice, ¿por qué me voy a leer un libro de los llanos de La Rioja si a mí me interesa el campo bonaerense? No, porque las preguntas que son buenísimas. Las preguntas, la forma de hacer historia, ¿no? Mirar cómo hace para construir. Yo en un momento le dije a Bárbara, comentando del libro en la semana y qué sé yo, le digo, vamos a tener que hacernos un cuadrito tipo 100 años de soledad, ¿viste? Con los familiares, que después empiezan todos, ya faltaba que naciera alguno con colita, digamos, ¿no? Que empieza a ser cada vez más endogámica la situación, empezás a ver los apellidos y decías, pero no, claro, no, este viene de acá. Me suena. ¿De qué capítulo era? Pará porque lo tengo. Pero bueno, ahí se ve a la gente viviendo y estas estrategias matrimoniales, etcétera, y del parentesco y todo, y me encantó. Muchas gracias. Recuerden, los que estén conectados ahora, y esto, como saben, se graba y después se va a subir a YouTube, así que para quienes eventualmente vean hasta acá el video, el libro está disponible para comprar, una editorial argentina, así que bueno. Sí. Prometido. Compren libros de Prometeo. Editorial Nacional, tal cual. Sí, así pueden seguir, porque yo no sé cómo hace, la verdad. Yo tampoco, para sacar tantos títulos y de historia. Sí. Bueno, chicas, gracias por la invitación y gracias a todos por estar. Por favor. Y buenas tardes a todos, nos vemos. Gracias, hasta luego.